Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? San Juan capítulo 18 versículos del 1 al 11. En nuestro programa anterior, la agonía del Getsemaní, contemplamos la última experiencia de Jesús en el jardín donde acostumbraba a orar. Jesús les dice a sus discípulos, San Mateo capítulo 26 versículos 45 y 46. Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. E inmediatamente añade: Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El versículo 47 dice: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Había llegado la hora. Jesús se adelantó intrépidamente para hacer frente al traidor. Ningún vestigio de su reciente agonía se podía observar cuando Jesús se adelantó para encontrarse con su traidor. En pie delante de sus discípulos, dijo: ¿A quién buscáis? Jesús dominaba completamente la situación, tomó la ofensiva e interrogó a los que venían a prenderlo. Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: Ego eimi, yo soy. Esta expresión, ego eimi, que significa exactamente yo soy, anteriormente había sido entendida por los judíos como una afirmación de la divinidad de Jesús. En San Juan capítulo 8, nuestro Salvador dijo a los judíos, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. 15 siglos antes de que Cristo dejara sus atavíos reales, su corona real, y dejara su puesto de honor en las cortes celestiales, asumiera la humanidad y caminara entre los hijos de los hombres, Abraham vio su día y se alegró. Versículos 57 a 59. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, ego eimi. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Sí, el nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por Jesús. Yo soy indica que su poseedor es aquel que es eterno y que existe por sí mismo. Jesús se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, y sus salidas son, como dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, desde el principio, desde los días de la eternidad. Los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado a quitarle la vida, y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente, San Juan capítulo 10 versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El pasado, el presente y el futuro son iguales para el gran Yo Soy. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran Yo Soy. Sí, fue Jesús quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esa era la garantía de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el Yo Soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros, a ti y a mí, nos dice: Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el agua viva. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengas miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Bien, cuando Jesús respondió: Yo soy, ego eimi, una luz divina iluminó el rostro del Salvador. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. Jesús tuvo la oportunidad de escapar, pero se mantuvo tranquilo y sereno, dueño de sí. Como persona glorificada, Él permaneció en pie en medio de esa banda endurecida, ahora postrada e indefensa a sus pies. Los discípulos contemplaban todo en silencio, con asombro y admiración. Pero rápidamente la escena cambió. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Jesucristo.
parecían avergonzados de su debilidad y temían que él pudiera escapar. Nuevamente el Redentor preguntó: ¿A quién buscáis? Habían tenido la prueba de que aquel que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta ¿a quién buscáis?, volvieron a responder: a Jesús Nazareno. El Salvador les dijo entonces: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, señalando a los discípulos. Él sabía cuán débil era la fe de ellos y trató de protegerlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por sus discípulos. Judas, el traidor, no olvidó la parte que debía desempeñar. A los perseguidores de Jesús había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. San Mateo capítulo 26, versículo 48. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar y diciendo: «Salve, Maestro», lo besa repetidamente y parece llorar como simpatizando con él en su peligro. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Su voz temblaba de pesar al añadir: «Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre?». Ese llamado debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero la honra, la fidelidad y la ternura humana lo habían abandonado. Se mostró osado y desafiante, sin ninguna disposición a ablandarse. Se había entregado a Satanás y no tenía poder para resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. La turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de aquel que tan recientemente había sido glorificado ante sus ojos. Entonces agarraron a Jesús y procedieron a atar aquellas preciosas manos que siempre habían sido empleadas para hacer el bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría aprisionar, pues el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Quedaron decepcionados e indignados al ver las cuerdas que habían traído para atar las manos de aquel a quien amaban. En su indignación, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero solo consiguió cortarle una oreja al siervo del sumo sacerdote, cuando su intención era realmente cortarle la cabeza. Jesús, al ver lo que había hecho, soltó sus manos, aunque eran sujetadas firmemente por los soldados romanos, y dijo: «Basta ya, dejad», y tocando su oreja, le sanó. Dijo luego a Pedro: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles?» Una legión en lugar de cada uno de los discípulos. ¿Por qué no se salva a sí mismo y a nosotros?, se preguntaban los discípulos. Respondiendo a su pensamiento no expresado, Jesús añadió: «Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?».
La dignidad oficial de los dirigentes judíos no les había impedido unirse a la persecución de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados. Los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y a la turba para seguir a Judas hasta el Getsemaní. Qué compañía la que se unió a aquellos dignatarios, una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a un animal salvaje. Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su escrutadora mirada. Las palabras que pronunció nunca las olvidarían mientras viviesen. Fueron como agudas flechas del Todopoderoso. Con dignidad dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano, y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús no hacía esfuerzo alguno para librarse de sus enemigos, sino que se dejaba atar y llevar. Se escandalizaron de que él sufriera esta humillación para sí mismo y para ellos. No podían comprender que se hubiera entregado a aquella turba y, llenos de espanto, le abandonaron y huyeron. Los discípulos, quienes habían jurado que nunca abandonarían a Jesús, huyeron en la oscuridad. Aún Pedro, quien le había asegurado con vehemencia: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, lo abandonó cobardemente y huyó. Pero Jesús había predicho esta deserción. En el aposento donde habían cenado, Jesús había predicho todo esto cuando dijo: San Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, la presencia del Padre rodeaba a Jesús, y nada le sucedía que el Padre en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Jesús, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias son obreros de Dios para nuestro bien. La gracia de Dios sea contigo.